16 minutos, 27 grados la temperatura. El editorial de hoy tiene un título que es El final de Cristina. Y no empiecen, muchachos, en las redes sociales. Y un mensaje para dos grandes figuras de la República Argentina. Grandes, digo, en el sentido de conocidas. La expresidenta Cristóbal López. Dejen de mandar a sus perritos falderos, muchachos. No van a dejar que yo los deje de investigar. Hagan lo que tienen que hacer. Defiéndanse en la justicia si tienen con qué. Y parece que no tienen con qué. ¿Por qué le pongo de título al editorial El final de Cristina? Porque creo que la estrategia judicial de la expresidenta es tan pobre como desconcertante. El lunes, Cristina tuvo la única oportunidad cierta de defenderse de la acusación de jefa o de ser la jefa de una organización criminal. Y no lo hizo. Perdió la oportunidad. Paupérrima, berreta defensa judicial y técnica de Cristina. Y la política, ni hablar. Bueno, mejor dicho, ahora te voy a contar. Pero quiero saludar a Alfredo Leuco. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? ¿Crees que Cristina finalmente va a ir presa? ¿O va a ser primero procesada, luego condenada y después presa? Yo creo que tiene mucho que ver con el clima político que haya en la Argentina. Elementos, pruebas, testimonios, hay de sobra, hay de sobra. El informe de Polichita es un ejemplo respecto del plan sistemático para saquear a la Argentina que llevaron adelante y que tuvo a Cristina y primero a Néstor como jefe de esa asociación ilícita. En ese sentido, pero creo que las condiciones que son necesarias para que ocurra algo así, desde el punto de vista judicial, falta llevar todo a una gran mega causa, y desde el punto de vista político-social tiene que haber una sensación que los jueces y los fiscales se den cuenta que Cristina comenzó su caso político, y eso puede comenzar o no el año que viene con las elecciones de medio término. ¿Vos decís que depende más de la política que de la justicia? Sí, no tengo duda. No de la política partidaria, no de la acción de un gobierno. Creo que ningún juez ni ningún fiscal en la Argentina se va a atrever a meter presa a una presidenta que podría generar una situación de turbulencia institucional muy fuerte, con gente en la calle, con corte de ruta, con piquete, con intento de desestabilizar. Bueno, ya no es solamente los salvajes del IA, digamos. Héctor Recalde acaba de decir, si la mandan a Cristina al bombo va a haber quilombo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa quilombo? Te quería preguntar ¿Qué significa quilombo? ¿Que van a cortar los puentes, van a tomar las ciudades, van a tratar de destituir al presidente Kirchner, al presidente Macri? ¿Cuál es el objetivo en ese caso? Así que yo creo que los jueces van a esperar, no porque tengan un miedo personal, digo, hay como una cierta mirada de decir, bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toma el ciudadano. Entonces, dentro de un año, si Cristina es candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, es muy distinto el escenario si ella saca un 6% de los votos y sale tercera o cuarta, y creo que ahí los jueces van a ir a avanzar, y yo creo que no solamente Cristina, sino muchos de los integrantes de su gabinete van a ir presos. Ahora, si Cristina saca el 25%, gana las elecciones de medio tiempo, es candidata a presidente en el 2019, y yo no creo que ningún juez se atreva a meterla presa. ¿Cuántos votos tiene hoy Cristina? Es muy difícil de medir porque está en una tendencia declinante y descendente. ¿Ah, sí? Sí, pero todavía tiene, sobre todo en el conurbano bonaerense, no menos de 18 o 20 puntos de intención de voto en el conurbano. Si lo promediamos con el resto de la provincia, baja. Pero hay un sector importantísimo de la sociedad que no mira si Cristina o Macri, que mira de acuerdo a cómo le apriete el zapato económicamente. Y la verdad que la situación económica es mala. La situación económica es mala, destruye empleo. Entonces dicen que va a mejorar en el primer trimestre. Si mejora, creo que mejoran las chances de Cambiemos. Ahora, si no, mejoran las chances tanto de Sergio Massa como de Cristina Fernández de Kirchner. Y hablando de las chances de Cambiemos, los cabezas de termo que siguen en las redes sociales, con todo respeto, por todos los que participan de las redes sociales, no esos cabezas de termo. Nosotros criticamos a Macri, lo vamos a ir criticando. De hecho, venimos diciendo, yo por lo menos, no sé si Aris, creo que también, Alfredo Leuco, si la economía, el brote verde de la economía no se ve. Los problemas de seguridad existen. Cuidado con el endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero yo no pienso como Alfredo, yo creo que Cristina está muy complicada y por eso hablo del final de Cristina. El dictamen de Polichita y Máquez es muy contundente y el juez está siguiendo uno a uno lo que le están pidiendo los fiscales. La está juzgando, la está imputando como la presunta jefa de una asociación ilícita, de una organización criminal. Y, perdón, y todo esto, o sea, el supuesto enriquecimiento de Cristina, como producto de la actividad privada
que desarrolló como supuestamente la abogada exitosa que es, pero no es así. Porque mientras se enriquecía, estaba siendo legisladora, funcionaria pública. Porque como dice Margarita Stolbizer, a Cristina no es que no le cierra el negro, lo que quiso blanquear, ocultar. A Cristina no le cierra el blanco. Margarita, por favor. El problema de la familia Kirchner es que no le cierra ni siquiera el blanco, porque ellos dicen esta plata fue declarada, y por eso yo hago la aclaración, es que lo que le plantea el fiscal es que se debe investigar la existencia de esos dineros, porque lo que se debe investigar es el origen ilícito de ese dinero. ¿Pero qué le pasó a Cristina? ¿Por qué renunció a defenderse? Yo sé que pasan muchas cosas en Argentina y que vos tenés un lío con la información. Lo tenemos nosotros que laburamos, Ari Paluch, bueno, Daniel Arroyo, que se especializa en muchos temas, pero todos los días pasan cosas diferentes. De hecho, vamos a hacer un informe sobre las villas y hoy nos enteramos que en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el dato? ¿Cómo es el dato? Y en los últimos 3 años cada día se incorporaron 30 nuevos habitantes. 30 nuevos habitantes. Y hoy vamos a hacer un informe importantísimo sobre las villas. No es poco, no es poco. Y habla de una pobreza estructural. Pero preguntaba, ¿qué le pasó a Cristina? ¿Por qué renunció a defenderse? A ver, es muy grave que un expresidente que se le acusa como jefe de una organización criminal renuncie a defenderse, no declare. ¿Por qué Cristina? ¿Cómo le explica a su militancia, Cristina, que hizo la gran Carlos Menem? Sí, la gran Carlos Menem era, antes de que le concedieran arresto domiciliario, cuando se la venía a venir, dijo que se trataba de una persecución política. ¿Elucubrada por quiénes? Por quienes deseaban en ese momento que no volviera al poder. Lo querían perjudicar. Y Cristina Fernández de Kirchner se negó a declarar. Prefirió defenderse vía Facebook y Twitter con argumentos tan berretas, pero tan berretas. Porque uno puede tener estrategias, pero es recontra berreta la estrategia de la expresidenta. Asusta, por ejemplo. Diciendo que Lázaro Báez no es distinto a Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y dueño de una empresa constructora. Mamita, ¿ese es el argumento? Es como decir, sí, la verdad, somos chorros, pero no somos los únicos chorros, ¿eh? Miren que hay chorros por todos lados. Miren que hay chorros por todos lados. Ese es el Twitter de Cristina, ¿no? Hablando de Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, recibió en el primer semestre de 2016 5 meses más por contratos en obras que todo lo otorgado a Austral Construcciones de Lázaro Báez durante todo el gobierno kirchnerista. Cristina, no engaña a la gente. Están hablando de las rutas, no de toda la obra pública, de vialidad. Y la gente no es tan tonta, por otra parte. Otro argumento. Cristina, para defenderse, adujo que el dinero público del presupuesto lo distribuían no ella, sino todos sus ex jefes de gabinete. Entre los que se encontraban Alberto Fernández, Sergio Massa, teléfono para ellos, ¿no? Es un mensajito. Así que se hacen los distraídos, ustedes tomen, para usted también. Y de paso metió a todos los demás. Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. La política del elefante, ¿no? Una manada de elefante para que no se vea por ahí el más gordo. Otro gran argumento. Explicó que las causas judiciales tienen un solo propósito, que no participe en las elecciones. Evitar que se presente como candidata a las elecciones legislativas del año que viene. Bueno, ahí está el análisis de Leuco, me gustaría después saber qué opina Ari Paluch de eso, o Daniel Arroyo, pero ¿cómo puede terminar Cristina a partir de ahora? Yo se los vengo diciendo hace tiempo, va a terminar procesada. Y no es lo mismo que esté procesada por el dólar futuro que como jefa de una organización criminal. La van a considerar la líder de una asociación ilícita diseñada para robarle al Estado a través del pago que realizaron para supuestamente mejorar o realizar rutas argentinas que jamás terminaron. Un curro. La pregunta que yo quiero hacerme y que está vinculada con lo que dice Leuco es: ¿podrá ella entonces hacer campaña con semejante mochilas a cuestas? Yo leí el expediente y estoy en condiciones de decirles que si no la procesan antes de fin de año, la procesan cuando empieza el año, en febrero, marzo. ¿Se puede hacer campaña con semejante mochila?
Te pregunto, Alfredo, ¿se puede? Suponete que la procesen. Yo creo también, coincido con vos, Luis, en que por cómo se mueve históricamente la experiencia, indica que el doctor Julián Ercolini, cuando convoca a alguien a declaración indagatoria de esa envergadura, es porque casi que tiene el procesamiento firmado. Coincido que Cristina va a ser procesada y que es gravísimo una presidenta procesada por eso. Bueno, va a tener que dar la batalla y va a tener que dar explicaciones porque supongo que habrá debate, supongo que irá a programas de televisión o solamente se va a manejar con los periodistas amigos o mandando mensajitos a través de Twitter. Si tiene la posibilidad de confrontar con preguntas incisivas de periodistas independientes, no aguanta, me imagino eso. que va a No tener que aguanta. explicar tantas cosas, no con estos argumentos que son realmente increíbles. Para mí no aguanta un reportaje mano a mano. Para De mí, todos modos, me parece que ella va a querer pescar en las aguas donde siempre le fue bien. Ella no quiere seducir a los que no la quieren. Y me parece, Luis, que el año que viene se define la Argentina. Hay muchas inversiones que no vienen porque están esperando que el populismo se haya enterrado definitivamente. Y la situación de Cristina también se termina de resolver el año que viene. Está muy bien, Ari, eso. Pero populismo, no populismo, la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y esto también es un mensaje para el gobierno, que están especulando. Che, no, cuidado, no la persigan porque a ver si reacciona. O sea, si un país, en el caso de que tengan las pruebas, no puede meter presa a un expresidente o expresidenta, no puede desarrollarse democráticamente. Pero si Luis, es que no le le dan los corresponde. tiempos, porque yo creo que yo coincido con vos que va a estar procesada a fin de año, suponete. Pero de ahí a condenada, las elecciones van a ser siempre antes. Sí, no es lo mismo estar procesada por este delito que por cualquier otro delito. ¿Ella podrá hacer campaña con semejante mochila a cuesta respondiendo preguntas? Yo creo que no. Porque aunque la ley no se lo impide, lo discutíamos el otro día con Novarecio en el pase de la radio, la ley no se lo impide, como no le impidió a Patti ser candidato y después ser diputado. Ahora yo, desde el punto de vista ético, para mí, por más ley que se lo permita, no debería participar. Sí, Macri también estuvo procesado por el tema de las escuchas ilegales. Denuncia por la que resultó ya sobreseído y se demostró que era una operación. Pero la sola idea de que una expresidenta haga campaña acusada como jefa de una banda, a mí me parece que nos tendría que dar vergüenza. Y además va a terminar de ponerla en la historia, no junto a las grandes mártires, sino la va a poner al lado de fotos de expresidentes como Carlos Menem, Collor de Mello, Fernando Collor de Mello en Brasil o Alberto Fujimori en Perú. Pero la paupérrima estrategia judicial de Cristina, que para mí, insisto, es desconcertante, incluye a los demás involucrados, como De Vido, José López, etcétera, etcétera. Escuchen esto, el ex superministro Julio De Vido, por ejemplo, le echó toda la culpa a Vialidad, como si el Ministerio de Planificación perteneciera... A ver, Vialidad depende, entre otras áreas, del Ministerio de Planificación. Tenía que ver con él, derecho, pero le echó la culpa a Vialidad. Ah, no, Vialidad que se la arregle solo, tenía un presupuesto aparte. El caradura de José López, el arrojador de bolsos con dinero, el mismo que le encontraron 9 palos y no explicó todavía de dónde lo sacó, en vez de ir a declarar, presentó un escrito en donde se autoelogió diciendo que su plan de obra pública era el mejor del mundo y además le quiso poner condiciones al juez. Llama a declarar a tal empresario, llama a declarar al titular de Vialidad porque está mintiendo. Pero, a ver, López, ¿por qué no empezás a explicar de dónde sacaste la guita, de verdad? Si estás viendo preso como te mereces en la cárcel. ¿O crees que todavía hay gente que te puede creer una palabra? Y Nelson Periotti, el titular de Vialidad, ¿saben lo que dice? Che, Vialidad Nacional no tiene nada que ver esto, ¿eh? Era Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Cuidado, que la semana que viene empiezan a declarar los subsecretarios, se lo digo a ustedes. Y en una vez algún subsecretario dice, che, yo no me quiero comer este garrón, ¿eh? Y empieza a hablar y a apuntar para arriba. A Báez le dieron, sin control, sin auditoría, 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. El fiscal Policita y el juez Ercolini ya no tienen ninguna duda. Cada uno de los imputados, desde Cristina Periotti, para demostrar su inocencia, se definió como una pieza autónoma de la maquinaria de un reloj. Pero el fiscal y el magistrado, yo lo sé,
porque están conversando sobre eso, están preparando una respuesta conceptual cuando hagan los pedidos de procesamiento. Van a decir, es cierto que el reloj tiene piezas autónomas que funcionan de manera independiente, pero el reloj empieza a funcionar ¿cuándo? Cuando esas piezas arman un sistema y el reloj comienza a dar la hora. La asociación ilícita es un reloj que empezó a funcionar con el acuerdo de todos. A quienes se los considera una banda de delincuentes. Una banda de delincuentes. Todo lo demás es ruido. Cotillón y bochinche. ¿Qué es bochinche? La expresidenta bajándose del auto para defender supuestamente a la militancia que le estaban pegando. Para mí un acto de cobardía, ¿eh? Le fue a pegar 3 gritos a un agente de seguridad con la investidura de expresidenta. ¿Viste el video? Raro, ¿eh? Lo mostraron como... A ver qué me pueden mostrar. Ah, se ve arriba. Está la expresidenta, se baja Juliana Di Tulio diciendo, no, esto fue una represión. Sí. Delía, cotillón. Cristina Fernández de Kirchner dice, el Zócalo se enfrentó a los agentes de seguridad. No, a ver, patoteó de su investidura a un pobre agente de seguridad que estaba tratando de mantener el orden. Eso no es un acto de valentía, ¿eh? No confundamos, ¿eh? Eso es cotillón. Todo lo demás, el cotillón está por fuera de los actos que se le imputan, de los delitos que se le imputan. ¿Qué es cotillón? Una vergüenza. Yo lo escuché a Alfredo por radio, Ari también. ¿Lo vieron ustedes? Esta foto para mí me da vergüenza. ¿Viste cuando decís, ay, me da vergüenza ajena? Me da vergüenza propia y ajena. Mírenla. Bueno, cuando esté. Se las cuento igual. Y ustedes después me la muestran para que vean que no estoy mintiendo. Amado Vudú. Ahí está, a ver. ¿Me corre un poquito? Amado Vudú, multiprocesado. Fernando Esteche, apto para todo servicio. Luis Delía, político energúmeno, filonazi, poniendo las patas en la fuente de Plaza de Mayo, emulando el 17 de octubre de 1945. A mí me dio vergüenza, Alfredo. Absolutamente patético, además representan dos cosas absolutamente distintas, ¿no? El 17 de octubre del 45 significó el ascenso de la clase obrera a la consideración pública, el reconocimiento, la posibilidad de industrializar al país, el crecimiento y el nacimiento de un nuevo movimiento, donde había un líder como Juan Domingo Perón preso, y los que estaban sentados mojando sus patas en la fuente, eran porque venían caminando de los lugares más recónditos del conurbano bonaerense, y eran trabajadores sufridos y gente realmente muy humilde que creía haber encontrado un líder que los representara. En este caso, y esa foto es el símbolo del nacimiento del peronismo. En cambio, esta foto patética, trucha que vemos ahora, es el símbolo del comienzo del final de Cristina. Es casi el ejemplo del título de tu editorial, Luis, el símbolo del final de Cristina. Porque si Cristina Fernández de Kirchner cree que puede volver al poder con estos muchachos, con Luis Delía, con Esteche y con Amado Vudú, es vergonzoso, vergonzoso. Como vos bien decías, además si te fijas bien, Esteche que jamás fue peronista, haciendo la B de la victoria. Un hombre que viene del neoliberalismo, de Alzogaray más fuerte, de dar clase en el SEMA, poniendo el puño, cerrando su puño como si fuera un hombre del marxismo revolucionario. Se quisieron afanar la casa de la moneda, o sea, quisieron afanar la máquina de hacer billetes, muchachos. Y además se montaron en una movilización, que estás de acuerdo o no estás de acuerdo, donde la gente, movilizarse siempre es un hecho político fuerte. Pablo Micheli, una gran coherencia. No tanto Boyaski, ¿no? Porque Boyaski empezó a ver todos los problemas sociales de Argentina hace 5 minutos. Ahora, pero Pablo Micheli ustedes que son periodistas que vienen de la gráfica, yo el título se lo voy a robar a nuestro colega Miguel Rodríguez Arias. Este es el título. Las patas de la mentira. Claro, las patas de la mentira. Es muy bueno, es muy bueno. Y además, insisto, uno simboliza el nacimiento de algo nuevo en la Argentina, que era el peronismo, y otro el ocaso del cristinismo. Ya estoy terminando con mi editorial, pero Daniel Arroyo, buenas noches, querías decirnos algo. No, dicen que la historia se repite 2 veces, primero como tragedia y después como comedia. Esto claramente es la comedia
de lo que fue realmente un hecho histórico el 17 de octubre de 1945. ¿Y qué dirá la militancia? ¿Qué dirá la militancia de esto? Por eso a mí cuando me preguntan, por la calle, todo el tiempo me preguntan, les debe pasar a ustedes, ¿cómo debería terminar Cristina Fernández? Yo le respondo con la lectura del expediente, condenada y eventualmente privada de su libertad. Depende de lo que consideren los jueces. Cuando me preguntan si la sentencia va a incluir o no la exigencia de que devuelvan la plata que se robaron, vuelvo a responder con el expediente de la causa Tesoro en la mano, porque la gente por ahí se olvida. Cristina, Máximo y Florencia tienen inhibidos todos sus bienes registrables, incluidos los casi 6 millones de dólares que encontraron en las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta. Tan complicados, muy complicados. De hecho, el fiscal Policita dice, si se comprueban esa especie de mezcladora que nosotros pusimos acá el domingo y que hoy toma Nico Buñaski en Clarín, retoma la información para decir que la pasaban de un lugar al otro, le va a quitar la posibilidad de que sea el apoderado de los bienes de la familia a Máximo Kirchner. Pero no te confundas vos que estás del otro lado. La gravísima situación de Cristina no lo hace a Macri mejor, más bonito, más honesto o súper eficiente. Porque ahora empiezan en las redes sociales los cabezas de termo. Ah, ¿por qué no hacía algo de Macri? No tiene nada que ver. Esto no lo hace a Macri más alto, ¿eh? Porque los brotes verdes de la economía, no sé qué pensarán ustedes, para mí todavía no están llegando. El consumo de octubre, los datos del consumo de octubre, acaba de registrar una nueva caída. Y este gobierno no le está yendo muy bien, porque los dirigentes de Cambiemos, que manejan parte del Poder Legislativo, no tuvieron esta semana ni los reflejos, ni la sensibilidad necesarios como para evitar darse un aumento por encima de las paritarias de la mayoría de los sindicatos de los trabajadores. Hoy lo vamos a hablar con Leuco eso. Porque la inseguridad continúa en el tope de las demandas y nada parece indicar que el gobierno haya encontrado el camino para empezar a controlarla. Para empezar siquiera a controlarla, ¿eh? Porque la enorme pobreza que el kirchnerismo negó, ahora la vamos a mostrar en el informe de las villas argentinas, impresionante ese informe, impresionante. No solo sigue existiendo esta pobreza, además aumentó ostensiblemente el primer año, casi el primer año de gobierno de Macri. Y nada parece indicar que esa pobreza cero vaya a lograrse de la noche a la mañana. Por eso yo creo que, más allá de la situación judicial de Cristina, que es muy complicada, hay que pedirle y exigirle al gobierno que empiece a tener éxito, entre comillas, cuanto antes. Para ensuciarme con mentiras, yo voy a seguir investigando. Y si están tan preocupados y desesperados, mi reacción como periodista es creer que todavía tienen mucho más que ocultar. Así que los voy a seguir investigando. No funciona eso. Conmigo y con muchos otros colegas como yo, no funciona. Cada vez que se meten con nosotros personalmente o con nuestras familias, nos hacen más fuertes. Nos hacen, por lo menos a mí y a muchos de nuestros colegas, muchos más fuertes. Antes de poner en pantalla el informe candente que tiene que ver con el dietazo. Sí. Un despropósito. Grave error, ¿eh? Un despropósito porque demuestra que hay una brecha muy grande, muy grande entre la sensibilidad de un legislador y el momento social que estamos viviendo y pasando. Creo que es un error tanto de diputados como de senadores. Ellos tienen que tener la conciencia plena de dónde están parados, qué está pasando en la sociedad, en lo más profundo de la Argentina que está sufriendo. Luis, primero fue una destrucción de 160.000 puestos de trabajo. En los últimos 2 meses ha crecido, pero muy poquito, todavía una destrucción muy fuerte. Lo que me preocupa, bueno, Daniel Arroyo conoce mucho más que yo de este tema, es no solo que la inflación que no termina de ser domesticada ni dominada, sino la inflación de los alimentos, que es donde golpea con más contundencia a la gente que más necesidades básicas insatisfechas tiene. Entonces, lo menos que uno puede pedir de un legislador es que tenga una actitud austera, prudente, responsable, de contención hacia la gente que más necesita, que es finalmente lo que todo dirigente político debe aspirar, tratar de ayudar. Ahora, subirse por arriba de la paritaria, yo sé que fue porque los pasajes estaban atrasados y duplicaron, que los gastos de representación, lo que sea. La imagen de legisladores ganando arriba de 141.000 pesos
También creo que alguien que trabaja en el Estado debe estar bien remunerado para que no se vayan a la actividad privada. Pero creo que deben ser muy prudentes. Y fíjate vos, dentro de Cambiemos, el que tuvo la postura más atinada y de mayor sentido común fue el propio Macri, que en un discurso lo bajó. Le dijo, no se pasen de la raya, no se pasen de largo, y allí tuvieron que retroceder. Y por suerte volvieron para atrás. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, atención. Ni Hugo, ni yo, ni nadie de los que empezó a investigar este tema tiene la seguridad de que Daniel Scioli haya truchado su título universitario. Sí le tenemos que decir que acaba de caer en el juzgado de Servini de Cubría una nueva denuncia que pone bajo sospecha el título universitario del ex candidato a presidente y gobernador Daniel Scioli. ¿Es así? Es así. La manera en que obtuvo su título de licenciado en tiempo récord, los denunciantes de la Fundación por la Paz dicen que además le armaron un examen con multiple choice, que el plan estaba caduco según incluso el ordenamiento de la UADE, y una serie de elementos que aportaron como testigos que van a declarar frente a la jueza Servini. Yo les pido que miren este informe con mucho detenimiento, ¿Cómo hace una persona que labura tanto como candidato a presidente y como gobernador de la provincia más importante del país para dar tantas materias después de casi 30 años de ser alumno regular y hacerlo de esta manera, obtener semejantes notas? Yo no puedo asegurar que Scioli hizo algo extraño con el título. Solamente te muestro estos datos. Mirá. Música, literatura, viajes, gastronomía, tecnología, medio ambiente, entrevistas, historias de vida, todo lo que te interesa en un solo lugar. radioberlin.com.ar. Un lugar en tu mundo. Fue el año en que Daniel Scioli terminó sus estudios universitarios. Lo hizo en medio de la campaña presidencial y mientras gobernaba la provincia más complicada del país. El alumno Scioli rindió 9 materias en tiempo récord, 9 meses, incluyendo el trabajo final, en donde presentó la tesis con la que logró el título de licenciado en comercialización. Hace pocas horas, el juzgado de María Servini de Cubría recibió una denuncia por fraude y encubrimiento. Denuncia que pone bajo sospecha la legalidad del título universitario del ex gobernador. Concretamente denunciamos una estafa y un fraude que tiene que ver con la otorgación del título de licenciado en comercialización de Daniel Scioli. Esta denuncia nos llega por los mismos alumnos de la universidad. Nos empiezan a decir que hay anormalidades con respecto a un alumno que luego de 25 años de haber abandonado la carrera, se lo vuelve a tomar y se lo vuelve a dejar para que curse la carrera. O sea, se le da una continuidad que los chicos no tienen. El alumno Daniel Osvaldo Scioli comenzó sus estudios en 1975. Fue estudiante regular de la UADE hasta 1978. Llegó a rendir materias del 4º año de la carrera de comercialización. Cuando volvió a la facultad, en el medio de las elecciones de 2015, le reconocieron materias con 40 años de antigüedad, una medida muy polémica que contradice el estatuto de la universidad. 25 años después, cosa que no pasa en ninguna universidad, se le da la continuidad educativa del plan viejo y se le hace un examen a medida, con bibliografía de aquella época. ¿Ese plan estaba vigente? No, ya totalmente, pero caduco, porque no tiene ningún sentido hablar del marketing 1975 al 2015. En su regreso al estudio, el entonces candidato a presidente dio su primer examen el 6 de marzo de 2015. La materia fue comercialización. Aprobó con un 9, pero llamó la atención el poco tiempo que permaneció en la facultad. Según los molinetes de la universidad, Scioli entró a las 10:54 de la mañana al edificio de Lima 3 y salió a las 11:13. Es decir, que tardó solo 19 minutos en aprobar la materia y posar para esta foto que se difundió en la prensa. Figura en los registros que entró por lo que nosotros llamamos Lima 3, cruzó todo en diagonal, toda la manzana por adentro, fue al aula, rindió el examen escrito, rindió el examen oral,
se sacó la foto con Masoero y demás, que figura en los medios de prensa, vuelve a recorrer toda la manzana, salió 19 minutos. ¿Y cuánto tiempo tardás en rendir un examen escrito y oral, un examen libre? Escrito y oral, más de 2 horas. Entre el escrito y el oral, un mínimo de 2 horas. Oral y escrito, 3 horas. ¿Pensás que alguien puede en 19 minutos entrar a la facultad, rendir un examen escrito, oral o un examen libre y salir? Todo en 20 minutos no. No, la verdad que no te da el tiempo. No. ¿Por qué te reís? Porque no, es imposible. Ya había empezado la campaña electoral. El entonces gobernador recorría la provincia lanzando las policías locales. Esta imagen corresponde a un acto en Avellaneda, el mismo día en que aprobó su primera materia. Daniel Scioli. Muchas gracias, muy buenas tardes. El 27 de marzo se presentó para rendir comercialización internacional. De la mesa examinadora participó Ricardo Smurra, expresidente de la Fundación UADE. El alumno Scioli obtuvo un 7. Solo permaneció en la facultad 34 minutos. El docente venía y se encontraba que en la misma mesa había 2 decanos. Lo normal es... ¿Eso es habitual? No. La reglamentación dice que tiene que haber 2 docentes de la carrera. Eran la seguridad de la nota que iban a poner, porque al ser una mesa colegiada y ser 3, 2, con 2 voten en lo mismo, ya queda definida la nota. 2 semanas más tarde, el viernes 10 de abril, volvió a rendir. Esta vez, la materia fue investigación de mercados. Los 3 examinadores lo calificaron con un 8. El día anterior a la evaluación, Scioli consiguió una de sus fotos de campaña más preciadas. Fue en San Pablo, Brasil, junto a Lula. Y daba testimonio de ese encuentro, bien entrada la noche, en el programa de Alejandro Fantino. ¿Por qué decidiste ir a ver a Lula? ¿Por qué, che? ¿Por qué fuiste? Porque Lula ha sido durante su presidencia un pilar fundamental. La pregunta es, ¿en qué momento Scioli preparaba las materias? Se le hacen una serie de exámenes a medida, se lo pone a Pérez como tutor, como Pérez? mentor. Alberto Pérez, Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete. El doctor Colombo, abogado, también oficia como tutor. Se le pide expresamente, Orozco le pide a los profesores que hagan los exámenes de cada una de las materias que tenía que dar por múltiple choice, con las respuestas dadas. Colombo era el encargado de prepararlo a Scioli para que rindiera los exámenes. ¿Cuánto tardaste en rendir una materia libre si es que trabajabas? No trabajaba, pero vos decís para prepararme. Sí. Para prepararme estuve un mes y si hubiese trabajado 2 meses por lo menos. Para el que trabaja siempre las cosas se hacen un poco más difíciles. ¿Tiempo? ¿Un examen libre, prepararlo? Y no, yo creo que 2 o 3 meses sí, seguro. El camino al título siguió a paso firme. 20 días después, el 30 de abril, aprobó en solo 40 minutos dirección de ventas. Esta vez, la mesa examinadora se constituyó al mediodía. La noche anterior al examen, el alumno Scioli se encontraba en Mar del Plata, en el Congreso Anual de la UOCRA. Tenemos garantía para llevar adelante ese gran proyecto y eso se canaliza a través del compañero Daniel Scioli, presidente. Pero el estudiante no se rindió, porque el lunes 22 de junio a las 10 de la mañana logró un 6 en la materia política de precios. La noche anterior, lejos de repasar la materia, visitó por primera vez en su campaña al programa 678. En agosto del 2015 sucedieron las terribles inundaciones de Luján. Durante el mismo mes también tuvo lugar el polémico viaje a Italia para trasladarse por los dolores en su brazo. A pesar de todo, Scioli se las arregló para preparar las materias. El 28 de agosto rindió comercialización industrial, agrícola y de servicios con un 9. La noche anterior a la evaluación expuso en el Seminario de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Hotel Panamericano. Rindió 9 materias, un hombre de 50 años, después de 30 años de abandonar, más de 25 de abandonar la carrera, en 6 meses, siendo candidato a presidente, viajando a Italia, viajando a Brasil. ¿Y con qué tiempo se preparó? Las inundaciones. Acordemos, nos tenemos que remontar al 2015,
En el verano del 2015 la provincia de Buenos Aires sufrió inundaciones. El lunes 5 de octubre, a pocos días de las elecciones de primera vuelta, presentó el trabajo final que le permitió obtener el título. La noche anterior se produjo el primer debate presidencial que lo tuvo como ausente. Tampoco vio a sus rivales por televisión, sino que estuvo en el Luna Park hablando con los periodistas mientras tocaban Los Cafres. Papá misión cumplida. Tesis 7 publicó hace un año Daniel Scioli. Le dio a esa calificación una mística especial. Dijo que su título universitario saldaba una vieja deuda con su padre. Hoy, esa deuda saldada está bajo sospecha y deberá pasar por el examen de la justicia. Para ustedes, Scioli, ¿es o no licenciado en comercialización? Yo creo que esta respuesta la tienen que dar los compañeros de él del año 2015, de la carrera, y que van a decir que no. Me parece que es correcto que la justicia investigue, porque esto es muy irregular. Hay una causa que entró ahora, una nueva causa que entró en el juzgado de la jueza Servini de Cubría, pero ya se había abierto una causa y fue cerrada, dicen intempestivamente, por un fiscal perteneciente a Justicia Legítima, Sony de apellido, que consideró que no había delito y que aparentemente lo único que hizo para investigar fue preguntar a la UADE si había cometido alguna irregularidad, y en la UADE le dijeron que no. Nosotros intentamos hablar con la gente de la UADE y nos remitieron el siguiente comunicado que está en pantalla. ¿Lo podés mostrar, por favor? Dice: ante la solicitud de una entrevista para hablar de un exalumno de la universidad y los adelantos del programa El Día de la Fecha, que hablarán sobre una supuesta denuncia, no es supuesta, señores de la UADE, es una denuncia. Y según versiones periodísticas que salieron publicadas en el Informador Público y Urgente 24, la universidad quiere manifestar que, primero, le digo a la gente de la UADE, no salió únicamente en el Informador y Urgente 24, salió en Noticias, salió en La Nación, parece que no leyeron una parte. Yo respeto el comunicado oficial, pero nosotros leímos toda la información. La universidad cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas. Dentro de esta, la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial. Muy bien. El año pasado la justicia pidió información de un alumno por demanda de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presidida por Fernando Míguez. Cumplimos en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia. En el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado Criminal Correccional Federal número 9, Secretaría número 17, desestimó la denuncia por inexistencia de delito. 3, hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento ni citación judicial Fundación UADE. Bueno, por supuesto el comunicado es así, nosotros nos pasamos por encima de la justicia, sí decimos. Después de octubre de 2015 echaron como 20 profesores de la UADE, ¿no? Exacto, y este que habló también fue echado. Toda la persona que se refirió a este tema fue expulsada con distintos motivos, pero corrida de la Universidad de la UADE, muchos con muchos años, más de 20. Recordemos que la UADE es una de las universidades más importantes del ámbito empresarial. Sin embargo, en este caso lo que pide la Fundación por la Paz es que se soliciten todas las pruebas que ellos presentaron a la justicia. Aparentemente, esto es lo que pasaría con el caso que lleva adelante Servini. Y después nos hubiera gustado que la gente de la UADE, con la que no tenemos ningún problema personal, al contrario, yo conozco mucha gente muy valiosa en UADE, nos hubiera respondido sobre muchas versiones que hay, como por ejemplo la sede de Pinamar, en donde estudian, en vez de estudiantes universitarios, que dicen que van allí para ser aprobados exclusivamente, se toman un micro y vuelven para ser aprobados, estudian aspirantes a policías de la provincia de Buenos Aires, o estudiaban hasta hace poco, y decían que era producto de un acuerdo político en el que estaba involucrada Scioli. A mí no me consta, pero son cosas que tienen que responder. Y yo supongo que el ex candidato a presidente Daniel Scioli también tiene que responder. Pero si va Juan Pérez hoy a la UADE y cursó hasta el año 75, ¿le van a validar materias 41 años después o fue una situación excepcional esta? Yo no tengo el reglamento interno de la UADE ni de las universidades en general. Me parece un poco difícil. Daniel, no es que te quiera meter en todos lados, pero vos que conocés el mundo universitario. Y es muy llamativo. Es raro. Es llamativo primero porque cambian varias veces los planes de estudio y es muy raro que alguien en tan poco tiempo pueda hacerlo, ¿no? Seguramente, por lo menos es llamativo, sin duda. Bueno, como es muy llamativo, le pedimos a Scioli, a la gente de la UADE y a todos los que lo tienen que hacer, que lo aclare. Y ahora yo les voy a pedir, como hice con el informe de educación, que por favor se relajen, se sienten. Acércate, Javier Hermoso, por favor. Se sienten, tomen lo que tengan que tomar, un café, lo que sea,
y se detengan a mirar este informe, porque cuando vean detenidamente este informe, más allá de las imágenes impactantes, se van a dar cuenta cuál es la verdadera cara de la pobreza estructural en la Argentina. Porque vamos a ver un informe sobre villas argentinas, que se disparó con la información de la organización Techo Digno, que dice que en la Argentina viven 3 millones de personas, repito, 3 millones de personas en villas miserias, barrios de emergencia o carenciados. Javier Mozo y Hugo Machiavelli hicieron el informe. Javier, buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? Exactamente como vos bien decías, 1 de cada 10 personas vive en villas o asentamientos de la República Argentina. 2.432 villas hay en la Argentina en estos momentos, de acuerdo a los datos de Techo Argentina. Y la mayoría cuentan sin los medios necesarios que tiene una familia para poder vivir en condiciones normales, que es agua corriente, cloacas, luz eléctrica, la mayoría se están colgados. Presten atención a estos testimonios que parecen de nuevo un corto de una película, un documental. Es un documental. Y estas imágenes, que son impresionantes e impactantes. Villas argentinas, la verdadera cara de la pobreza. Hoy por hoy pensemos que en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente tenemos 4,7% de hogares viviendo en villas, que son 6,4% de la población. Pero ¿qué está pasando en el conurbano? 1 de cada 10 hogares en el conurbano vive en una villa o asentamiento, lo que está significando el 10,3% de la población. 1.200.000 personas en el conurbano viven en villas o asentamientos precarios. Prepárate porque te vamos a mostrar imágenes y testimonios inéditos acerca de cómo 3 millones de habitantes viven en lugares así y qué es lo que va a hacer el Estado para mejorarles la calidad de vida. El avance de las villas, barrios y asentamientos en los últimos años fue importante. Yo diría que básicamente desde la recesión del año 98 y del 2001 en adelante hay más cantidad de gente viviendo en villas, barrios y asentamientos. El avance de los asentamientos y las villas en los últimos años se da en 2 aspectos. Por un lado hay más, han crecido, se han generado nuevos y por otro lado se han densificado, hay más familias viviendo en el mismo territorio. En los 2000, paradójicamente, un periodo de crecimiento importante, volvieron a crecer los asentamientos y en forma explosiva. Incluso gracias a un poquito más de ahorro, mayor ahorro que tuvieron las familias basadas porque había una dinámica de consumo y de trabajo un poco más dinámica, lograron conseguir más ladrillos y esos ladrillos se constituyeron efectivamente en ampliación de las viviendas. Ampliación de las viviendas ¿para quiénes? Y para los propios hijos o nietos que tampoco conseguían mejores lugares donde trasladarse y donde acoplarse. Estos asentamientos expresan el fracaso de la Argentina. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas y tiene problemas alimentarios ha fracasado. Creo que es un llamado de atención muy fuerte y muy duro para toda la dirigencia y para toda la sociedad, porque esto, repito, son muchos años de sostenimiento y no ha habido soluciones integrales desde el Estado. Que más gente viva en asentamientos, que más gente viva sin servicios básicos adecuados, que más gente viva cerca de un factor de riesgo como una vía de tren, un basural o torres de alta tensión. ¿Estás desocupado? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? Un año, 2 años más. 1 o 2 años. ¿Ya perdiste la cuenta de cuánto hace que estás desocupado? Sí, imagínate. ¿Tenés agua? ¿Tenés gas? No, gas no. ¿Cloacas tampoco? Tampoco. ¿O sí? No, cloacas tampoco. ¿Cloacas no? No. Empezó con una piecita primero de 2x2. ¿Acá? Sí. ¿Qué sería esta? Esto, hasta acá. Esto era nomás mi casa. En Argentina el desarrollo de villas o asentamientos significa la cristalización de una marginalidad estructural, de una pobreza estructural. Lo que representan este avance es la movilidad social descendente. Objetivamente, gente que ha empeorado, gente que haciendo todo y preocupándose por estudiar y trabajar, está peor que sus padres. No es solamente la construcción de una vivienda, sino hacer esos lugares que hoy son asentamientos, que tengan acceso a los servicios, que tengan acceso al transporte público, que tengan esto que vemos muchas veces a diario en nuestro trabajo, que no se puede entrar la ambulancia porque hay barro, o que cuando hay que recurrir al Estado, el Estado está muy lejos de ese lugar. Estamos en Florencio Varela,
En el asentamiento La Paloma, en donde viven unas 100 familias, viven sin luz, sin agua y sin cloacas. Todas mamás jóvenes. Sí. Todas viven acá. Sí. Cuando los nenes tienen fiebre, se enferman o tienen discapacidad, No, ¿la ambulancia entra acá? No entra nadie acá. ¿La policía? Tampoco. No. ¿Pero se vende droga aquí? Sí, pasa. Sí. Viene de acá de todos lados. Viene de todos lados a comprar acá. Este asentamiento, Florencio Varela, empezó así, con casillas de cartón, de madera, una familia, 2, 10, hoy son casi 100 familias y muchas terminaron haciendo su casa de material. Hay narcotráfico en las villas. En general, de lo que nosotros vemos en todo el territorio del país, aparece después, ¿no? Aparece y utiliza este lugar del país donde el Estado no está presente y ahí se esconde. Yo no diría que no hay Estado en las villas, sino que el dealer, el que vende droga, actúa en tiempo real, es más rápido y más efectivo. Qué importante es que cambie la ecuación y que sea el Estado el que se haga cargo justamente de penetrar en estos espacios de marginalidad y comenzar a cambiar la vida de la población y de la gente. Cuando el narcotráfico avanza en estos lugares, lo que genera es que una pequeña minoría tenga un manejo fuerte, básicamente en función de la amenaza, del terror y del miedo, pero tiene que ver con eso, con la ausencia del Estado, es decir, el orden lo terminan poniendo ellos. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, estamos acá porque esta chiquita está desnutrida, Melody. El chiquito hasta los 2 años desarrolla su cerebro. Después todo lo que es la parte intelectual se va a ver afectada. ¿Cómo se hace para vivir acá? ¿Cómo se hace? Y el día a día. Todos los días yo salgo a hacer changa, a veces salgo a limpiar casas, o me voy a planchar. Lo que me pagan vengo, traigo para hacerles de comer a los chicos. Hay muchas veces que no he tenido para hacerles de comer y los mando sin comer a la escuela. Una de las instituciones que tiene que entrar en las villas o asentamientos es la escuela, pero una escuela con educación de calidad y también con una educación especial, entendiendo que no son los mismos modelos de joven, adolescente o niño que tenemos en los sectores medios. Es una escuela que tiene que estar preparada para atender las demandas de una sociedad conflictiva, compleja en esos espacios. Bueno, uno de los problemas que uno ve es el problema de la cantidad de chicos que no terminan el secundario, los altos niveles de deserción escolar y también el embarazo adolescente, que en muchos casos corta el proceso de las chicas educativo y lo primero que hacen es dejar el colegio. Y eso se ve, por supuesto, después en la cadena de no conseguir tener acceso a un empleo de calidad. Solo los números del último informe dicen que solo el 0,7% de los habitantes de asentamientos terminan un estudio superior. Como en la Argentina la mitad de los que trabajan ganan menos de 8.000 pesos, los asentamientos responden un poco por debajo de ese promedio. Yo creo que está entre los 6.000 y los 8.000 pesos de cada persona. En este momento, recorriendo La Plata, se produce una usurpación de terrenos. La policía está yendo al lugar justamente porque esto es un delito que se va repitiendo día a día. Mi compañero pasaba a pudrir todo. Ahí está, mirá cómo arreglan el problema eso. En general el proceso de toma, la toma espontánea es algo muy raro y en general las tomas tienen, atrás de cada toma hay una intencionalidad. Algunas veces puede haber sido de tipo político, generalmente en la mayoría de los casos hay una intencionalidad de tipo de negocio inmobiliario absolutamente ilegal y muchas veces jugando con la desesperación de la gente. Históricamente un asentamiento de la conformación es la segunda generación del asentamiento anterior, que ya no hay lugar, no quieren convertir el asentamiento en villa, en esta tipología de una casa arriba a la otra y muy condensa, entonces van y ocupan pacíficamente una tierra cercana que no está ocupada por nadie. No son espontáneos, son totalmente planificados y son un negocio. Tienen detrás un negocio económico. Hay una demanda potencial y a esa demanda potencial le llega una oferta clientelar, que es decir, organizamos una toma sobre un terreno público, sobre un terreno privado, cobran una cuota, cobran un aporte económico que permite financiar la actividad.
obviamente es beneficio y lucro para quienes lo organizan. No sirve, se ha probado en otros momentos en la Argentina, la política de la erradicación, de sacar a alguien y enviarlo a otro lado. Eso ha demostrado la historia argentina y ha habido muchas experiencias que ha terminado siendo un fenómeno muy complicado. Sí, lo que hay que urbanizar, sí, lo que hay que hacer es censos, hay que trabajar y hay que transformar en viviendas en lugares urbanos. Lugares urbanos quiere decir que hay vivienda, que hay calle, que hay espacio público, que hay centro de salud y que hay escuela. Lo que hay es un grado muy alto de violencia, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Muchas veces las relaciones y las disputas se resuelven de esa manera porque no ha habido un proceso previo. Es el estado crudo de la selva. Es la selva contra las víctimas que son los propios habitantes de esos espacios. Yo lo que creo que el problema serio que tenemos hoy en las villas es el tema de la implosión social. Mucha gente que revienta para adentro, mucha gente que no le alcanza la plata y se pelea con la mujer, con el hijo, que la facilidad de acceso a armas escala rápidamente. En el partido de fútbol, en el barrio, en la esquina, lo que debería terminar a los gritos termina a los tiros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta gente vino y se metió... ¿Qué gente? ¿Qué gente? La señora y sus hijos. Señora, usted si no tiene papeles que conste que el terreno es suyo. Señor, a ver si me escucha, el terreno no es mío. Ella es el dueño del terreno. Yo sí me metí, hoy me metí, porque yo no tengo donde vivir, no tengo casa. ¿Por qué tiene que ser relevante el tema de asentamientos ponerlo en la agenda? Bueno, por varios motivos. Mejora la democracia porque rompe el vínculo clientelar con la política, permite un desarrollo, es la única manera de lograr un desarrollo económico sustentable y además ataca uno de los problemas que más nos importa a los argentinos, que es la violencia social, ¿no? Lo importante en materia de asentamientos y villas de emergencia es un Estado presente, inteligente, que planifique, que intervenga y que permita que podamos romper el círculo intergeneracional de la pobreza que ya lleva varias décadas en la Argentina. No hay por qué esperar que el Estado haga todo, pero el Estado sí tiene que poner políticas, tiene que poner proyectos, tiene que dar incentivos, tiene que garantizar que justamente reuniendo el esfuerzo y la energía y la capacidad de trabajo de esa gente puede transformar su vida. Desde el Estado, ¿qué es lo que se está haciendo para incluir a la gente que vive en condiciones que son deplorables? Nosotros acá estamos llevando adelante algo que es muy importante, que es integrar social y urbanamente a la 31, un barrio icónico que tiene más de 80 años, a la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos 7 obras en el barrio. Ahora estamos en particular en la calle Avellaneda. Esta calle le estamos haciendo la infraestructura integral, como el resto de la ciudad de Buenos Aires. 6 cosas. Desagüe cloacal, desagüe pluvial para el agua de lluvia. Sí. Agua potable, pavimentación, iluminación pública y los tendidos de servicios que son fibra óptica y electricidad. Acá estamos prácticamente terminados, nos falta la rejilla del desagüe pluvial en el medio y ¿qué es lo interesante? Ver el hormigón con el intertrabado que se llama. ¿Qué sería la vereda? La vereda con la bicisenda marcada, pues estamos metiendo un circuito de bicisendas en todo el barrio. ¿Y cuántas calles se sabe un número? Son aproximadamente 19 kilómetros, un poquito más de 19 kilómetros de infraestructura. ¿Cuánto hace que vivís vos acá? 16 años. 16 años. Sí. ¿Y las mejoras que vas a tener en tu casa son muchas? ¿Qué es lo que te dijeron que iban a hacer? ¿Recordás? Sí, porque tengo humedad en la ducha, en el baño, un montón de problemas. Ajá. ¿Pensás que el barrio va a estar urbanizado y pensás que va a estar integrado al resto de la ciudad como planean las autoridades? Tengo fe. ¿Sí? Tengo fe. Este es un lugar muy importante en el barrio, es como un centro comunitario, se llama comúnmente el Galpón de ANSES. Hoy tenemos un centro que le brinda al habitante del barrio todos los servicios que el Estado tiene para dar. ANSES, RENAPER, el Ministerio de Educación de la ciudad. Vamos a cambiar todo y acá adelante hay un centro de salud que lo vamos a transformar en un centro de atención primaria de salud. Una atención más importante, de 6 pasamos a 11 consultorios, porque la verdad es que, como te decía antes, es salud, trabajo y educación.
mostraste las imágenes y los testimonios. Hugo nos contaba, ¿cómo es la historia del guiso del día, Hugo? La historia del guiso del día es la historia de una mamá que tiene 22 años, que parece mucho más edad, que tiene 3 hijos, que empezó siendo mamá a los 16 y que fue abandonada por su esposo, adicto al Paco, allí en esa villa al fondo de todo de Florencio Varela. Un nuevo asentamiento controlado por dealers, porque aprovechan la ausencia del Estado para controlar el territorio y transformarse ellos en el Estado. ¿Por qué se llama guiso del día? Porque hacen un guiso a la noche, porque ese guiso se come al mediodía frío, y porque en este caso la mamá nos decía que se la veía prácticamente desnutrida, que ella no comía, porque vivía con 2.600 pesos por mes para alimentar a sus 3 hijos. Daniel Arroyo, ¿qué nos dicen las villas argentinas de la Argentina? Primero el fracaso, ¿no? Esta idea de la movilidad social descendente, gente que se fue cayendo. Mi hijo el doctor no existe más. No, y al revés, chicos que tienen que quedarse con sus padres porque no pueden avanzar. Dice que hay problemas alimentarios graves. Por primera vez bajó el consumo de leche en Argentina después de muchos años. Ese es un dato tremendo. Ese es el dato más grave. Bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne y subió el consumo de harina. O sea, hay más gente yendo a comer a comedores, necesitando asistencia. Malnutrida. Malnutrida, con lo cual hoy tenemos tercera generación de exclusión. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá. Sus niños van a ser la cuarta generación. Para empezar, si no comen bien. ¿No hubo década ganada entonces? No, está claro que hubo un empeoramiento, digo, más allá de ciertas mejoras. Del 2003 al 2009 la situación social mejoró, pero objetivamente estamos complicados. Y lo que marca también, me parece, un gran tema, y es que el que vende droga se transforma en un actor central. El que tiene billetes es el que vende droga, entonces da crédito, hace asistencia social. El que vende droga se ha transformado en un actor importante que si no lo cortamos se va a complicar mucho. ¿Cuál es tu mirada, Alfredo, sobre esto? Es muy parecida a la de Daniel. Hoy al mediodía dio una conferencia de prensa del padre Pepe, José María Di Paola, con todos los sacerdotes que le ponen el cuerpo a esta realidad y le están exigiendo al gobierno nacional que declare la emergencia nacional en el tema de la drogadicción porque se sienten absolutamente desbordados por esta situación. No solamente el dealer es un referente, sino que los chicos comienzan a consumir cada vez más temprano y el entramado que existe allí no permite que entre el Estado, o a lo sumo lo que entra del Estado es transformado por el narcotráfico. Claro. Estamos ante una situación de, yo diría, de luz roja, de alarma respecto de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, y pregunto, ya que para meternos bien de cabeza en la política, ¿esto es un gobierno para ricos o es un gobierno que mira esto también? Me parece que el gobierno entiende que hay un problema social, pero creo yo que no lo estaba orientando bien la solución. Acá hay que hacer una cosa de escala, grande, en serio. Necesitamos poner 200 centros de atención de adicciones. Hoy el ciclo es, un chico está hacinado, no tiene dónde estar, se va a la esquina. En la esquina consume Paco u otra sustancia, porque si no consume no se integra al barrio. Cuando consume, además de todo, tiene un problema de debe plata. Y cuando debe plata hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea. Ese pibe, 6 meses después, está complicado y endeudado. Como no hay centro de atención de adicciones, la mamá lo va a llevar a la comisaría porque no sabe a dónde llevarlo y ahí empieza a complicarse. Objetivamente hay que hacer cosas en escalas muy grandes. Yo lo que aprendí que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Si no ponemos mucho presupuesto de verdad en esto, no va a cambiar la realidad. Pero respondiendo a tu pregunta, y Daniel tiene el dato mejor que nadie, a lo mejor se está distribuyendo mal, pero ¿te acordás que el mito era que Macri terminaba con los planes y incrementó un millón de planes? Extendió. De 7 millones pasamos a 8. De 8 a 9. De 8 a 9 millones. ¿Este gobierno es un gobierno para ricos? No. Tiene un objetivo central, es un gobierno desarrollista. Lo que pasa es que en muchos aspectos le falta el conocimiento del Estado, le falta experiencia. Mucha de la gente que se ha incorporado en los ministerios todavía no ha logrado arrancar. Toda la estructura ministerial sigue copada por gente de la cámpora que boicotea, sabotea, no tienen espacio político para incorporar gente nueva y hay mucha gente que tiene miedo de firmar, respecto a los casos de firmar las obras públicas. ¿Qué está pasando con la obra pública? De los centros de está frenada gran parte de la obra pública por miedo a dejar el gancho. No arrancó gran parte de la gestión por este temor que existen. De hecho, tengo como información, el próximo día va a haber alguna renuncia importante respecto de gente que viene de la actividad privada y que no resiste. Hay que tener el cuero muy duro para estar en el Estado, para bancarse el dolor y el desgarro que significa ver de frente esta situación de pobreza y no leerla en los libros, y además la situación de angustia que no se resuelve de un día para el otro, que hay que planificarlo, que hay que tener, y mucha gente que no resiste eso. Yo creo que algún nivel de renuncia en algún puesto importante va a haber por esta situación. Bueno, por esta situación. Y la contracara de esto,
para mí una de las actividades económicas, aunque sean legales, aunque hay ilegal también, pero aunque sea legal, que más concentración de la riqueza produce, el juego. Y hay una información de último momento que involucra a operadores del juego de la provincia de Buenos Aires. Hugo Machiavelli, ¿de qué se trata? Se trata de una denuncia que hizo Eugenio Melitón López, actual titular de Lotería Provincial, denunciando justamente que se investiga una presunta estafa entre Lotería de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. ¿Por qué? Porque había un convenio entre ambas partes, por lo cual la universidad se llevaba el 0,7% por inspeccionar las máquinas tragamonedas. Eso representa una... Pero las inspeccionaba, ¿de verdad? Bueno, ahí lo que Melitón denuncia dos cosas: que no se hacía el trabajo, pero que además hubo un manejo de dinero de entre 30 y 50 millones de pesos que comenzó en 2003 y terminó en 2005, en lo que la sospecha es la universidad, ¿qué hacía con ese dinero? ¿2005 o 2015? 2015, perdón, entre el 2003 y el 2015. Entonces el título de la denuncia sería... Se investiga la presunta estafa o se investiga la estafa entre Lotería de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Y ahora le vamos a presentar algo que en su momento anunciamos y no pudimos poner en el aire por falta de tiempo. Pero no dejamos, ni nos resignamos, y ni dejamos de pensar en eso. Y lo ponemos en el aire. Y tiene que ver con lo que denominamos en su momento, mírenlo porque esto es otra cosa que indigna. Le pusimos el operativo limpieza. ¿Operativo limpieza de qué, Hugo? Del Tribunal de Cuentas justamente de La Plata, en donde sabemos, ¿no? Ya está imputado Alberto Pérez y otra gente por las cuentas extra presupuestarias. Y en este caso lo que mostramos es una operación por la cual se limpiaban los expedientes. ¿Viste que se hablaban de los controles? Se hacían. Pero mira cómo se hacían. Bueno, antes de mostrarlos, mañana Alberto Pérez se presenta en carácter de... Imputado, va a indagatoria. ¿No? Sí. Por el manejo irregular de varios millones de dólares de los famosos fondos extra presupuestarios. Pero... Los papeles se demostraría cómo era la operatoria para encubrir, tapar y hasta borrar los gastos irregulares de Carbone y Pérez, entre otros funcionarios. Todas las áreas, se lo dijo usted, dicen que no han encontrado ninguna anomalía en las cuentas, ninguna anomalía en la facturación, en las dos que le estoy trayendo, que es de Obras Públicas y de Secretaría General. Lo mismo en el Ministerio de Gobierno y en los que le va llegando. En las facturas sospechadas de apócrifas aparece, junto a la firma de Walter Carbone, el sello de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, validando el gasto, sin siquiera observar cuestiones básicas como precios unitarios o descripción o detalle del servicio prestado y pagado. La Contaduría General de la Provincia es el primer órgano que ejerce el control interno de los gastos del Estado provincial. Este cargo, que se designa a propuesta del gobernador con acuerdo del Senado, estuvo ocupado por Carlos Machiaroli, un funcionario de muy bajo perfil cercano a Daniel Scioli. Las facturas y los pagos investigados por fuertes irregularidades fueron aprobadas por la Contaduría de la Provincia que encabezó Machiaroli hasta el final del mandato de Daniel Scioli. Sin la aprobación de la Contaduría, ninguno de los gastos que hoy están siendo investigados podrían haberse realizado. En su defensa, Alberto Pérez también hizo referencias al control que se realiza de manera posterior a la gestión de esos pagos a través del Tribunal de Cuentas Provincial. Vaya a ver las cuentas públicas del Tribunal de Cuentas, que es el organismo que es manejado hace 28 años por un radical, que es el doctor Grimberg, Tribunal de Cuentas. Ese organismo audita las cuentas del Poder Ejecutivo 16 meses después del final de cada año de gestión. Lo hace de la siguiente manera. Un auditor del tribunal elabora un informe donde deja planteadas sus observaciones en la rendición de gastos. Sobre ese informe, un auditor jefe escribe un proyecto de fallo. El responsable máximo de esta auditoría y de la redacción final era la vocal Cecilia Fernández, quien falleció la semana pasada y también era investigada por Garganta junto a 2 asesores de su entorno. La operatoria para lavar los informes del Tribunal de Cuentas sobre los gastos irregulares era la siguiente. En el primer documento se observa una parte del informe correspondiente al 2010 en donde el auditor señala irregularidades en las órdenes de pago extra presupuestarias a favor de diversos agentes por distintas sumas, con cargo a rendir cuentas. Son más de 2,5 millones de pesos, de los cuales Walter Carbone recibió 1,5 millones. En el mismo informe,
vemos como el auditor indica que se ha transgredido la ley de administración financiera y su reglamento. Sin embargo, cuando se analiza el fallo final elaborado por la vocal auditora del tribunal, se describe como esta observación antes irregular se considera subsanada. ¿Qué pasó en el medio? Un auditor jefe declaró en sede judicial que ese año, cuando estaba por hacer el proyecto del fallo, recibió una comunicación de Gonzalo Permuy, un asesor jurídico de la vocalía, que le hizo saber que iba a ser ayudado por él en la confección del fallo final. Es decir, que se anuló la figura del auditor jefe por un asesor. Otro auditor, encargado del informe que señala a Walter Carbone, también declaró que sintió presiones por los cuales decidió cambiar de destino laboral. El fiscal Garganta estudia los vínculos entre los asesores y auditores del Tribunal de Cuentas y Walter Carbone. Durante el último allanamiento a la casa de Carbone, en donde se encontró el dragón alado con la caja fuerte, también se le secuestró su celular. Ahora se analizan los cruces de llamadas con los asesores Gonzalo Permuy y Carlos Lunghi, señalados por los auditores en sede judicial como las personas que presionaban y reescribían los fallos sin multas ni cargos a favor de la administración de Alberto Pérez. Los 20.000 no existen, sí. Las facturas truchas no existen, los propios ministerios están diciendo no vemos nada raro. Le pueden preguntar al actual banco cómo es la trazabilidad de esos fondos que se mostraron el otro día para que vean que es como le digo yo. Bueno, haceme una síntesis de esto. Lo que declararon dos personas que trabajaban en el Tribunal de Cuentas es que recibieron presiones, dieron los nombres de las personas que lo presionaban para cambiar los fallos. Es decir, que los que debían revisar las cuentas encontraban irregularidades, pero les pedían que las cambiaran para que todo quedara bajo control, como declaraba Alberto Pérez. Gracias. Agradecemos a la gente de Clarín.com y otros portales que ya están levantando la noticia de el título universitario de Daniel Scioli, otra vez bajo sospecha, dice la cornisa. Una nueva denuncia por supuesto fraude e encubrimiento recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. Piden investigar a las autoridades de la UADE. Alfredo, aprovechemos los últimos minutos. ¿Cuánto le pones a este gobierno de 1 a 10 a menos de un año? 5. ¿5? Sí. Este gobierno tiene luces y sombras por igual. Tiene grandes objetivos, buenos propósitos, reducir la brecha, combatir al narcotráfico, pero los resultados todavía son muy lentos. Increíblemente, en algunos aspectos políticos sí tiene mucho para rescatar, en el sentido de que era la gran sospecha que había. Sin embargo, han sacado 60, 70 leyes. El presidente Macri conduce, que era la gran preocupación. Y no es de la Rúa, eso está claro. No es de la Rúa, ha espantado el fenómeno de la Rúa, pero sin duda todavía en la gestión le falta muchísimo, sobre todo en los aspectos económicos y en transmitir una sensación de que vamos hacia una mejor situación, sobre todo aquellos que más necesitan. Todo el mundo en las encuestas, cuando uno habla con la gente, le ha dado mucho crédito al gobierno de Cambiemos. Quieren que le vaya bien y se sospecha que en el primer trimestre del año que viene las cosas van a mejorar. Incluso los economistas más opositores hablan de no menos del 3-4% de crecimiento. Ojalá se dé, pero hasta ahora hay mucha gente preocupada, han cerrado empresas y pymes en cantidad, hay destrucción de trabajo, hay una deuda muy grande de gestión todavía, ¿no? Es paradójico porque se suponía, en función de lo que dice Alfredo, que el gobierno no iba a tener grandes dificultades económicas, que se iba a reactivar por cambio de ciclo, por llegada de inversiones, por designación de gente creíble, y que políticamente iban a tener inconvenientes. Sacaron 70 leyes y la pregunta es, a nivel económico, independientemente que cueste la reactivación también por errores propios, ¿no está muy diluida la conducción económica? En ese afán de Macri para que el ego de Prat Gay no sea más grande, ¿no pusieron muchos caciques ahí y no termina de haber uno que prevalezca? ¿No hay un ministro de Economía súper? Yo lo he hablado con el propio presidente en alguna conversación off the record que uno tiene, y Macri está convencido, no quiere tener un superministro, ya tomó la decisión, no quiere tener un Caballo, no quiere tener un Labaña, quiere que el ministro de Economía esté dividido. Eso tiene ventajas, porque evita seguramente cometer mayor cantidad de errores, pero tiene una profunda desventaja, que es la lentitud. Mucha lentitud. Cada cosa se pone en marcha. El gobierno está teniendo una gestión muy demorada en todos los aspectos, y en el plano económico todo el mundo tiene que consensuar las distintas partes, tienen que laudar después los que están por arriba, los ministros. Humildemente,
Hay varios economistas que yo respeto muchísimo, como Javier González Fraga, por ejemplo, que él dice que seguramente un ministro de Economía, como podría ser el propio Alfonso Pradgay o algún otro que eligiera el propio Macri, debería tener esa autoridad económica y hacer más rápida toda la actividad. Coincido. Responsabilidad de Macri en los Panama Papers. En los Panama Papers. Hasta ahora no hay nada demasiado demostrado, pero creo que hay que investigar a fondo. El gobierno debe abrir absolutamente todo. La Cancillería tiene que entregar y hacer gestión y mostrar los papeles donde la Cancillería está gestionando toda la información necesaria para que nadie crea que la Cancillería está protegiendo como estaban protegiendo Héctor Timerman al resto de los funcionarios en el gobierno pasado. O sea, todo lo que tienen que mostrar transparencia es beneficioso para todo el mundo porque tenemos que comprobar que sí es cierto. Hasta ahora no han aparecido cosas demasiado significativas, pero no significa que aparezcan en el mediano plazo, ¿no? Provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Si las elecciones fuesen hoy, ¿cómo estaría la cosa? Y hay que ver quién va a ser el candidato de Cambiemos, todavía no se sabe. Al parecer no van a tener un candidato taquillero, pero sí van a ir de la mano de María Eugenia Vidal, que es asombroso el nivel de imagen positiva que tiene, uno de los grandes fenómenos de la democracia de los últimos tiempos. María Eugenia Vidal, seguramente hay una lista de intendentes peronistas que dicen que pueden llevar de candidato a Randazzo. Otros dicen que no, que tal vez es uno de ellos, uno de los intendentes el que sea candidato. Bueno, ¿irá Sergio Massa de candidato? ¿Seguirá de novio Sergio con Margarita o se van a pelear antes? Bueno, ahí empieza a haber algunos chisporroteos porque hay un sector del Frente Renovador que lo quiere llevar a Massa al peronismo de nuevo, a ir a una interna con Florencio Randazzo y a derrotar dentro del Partido Justicialista unas pasos. Vamos a ver, por ahora eso está en veremos. Nos quedamos sin tiempo si no le preguntamos a Daniel Arroyo. Si él sabe. Lo metemos en problemas. Gracias, Daniel. Política, Arroyo no se mete. No, sí, claro que sí. Están temas fáciles como la pobreza. Gracias, Ari. Gracias, felicitaciones por el triunfo de Boca. Muchas gracias. Bueno.